Arturo Maldonado es nuestro invitado del día de hoy. Él, junto a otros periodistas de 50+1, que es este grupo de análisis político, y la Universidad de San, han publicado un libro que está bastante interesante, que se llama Parlamento Abierto, y es el análisis en cuanto a gestión del Parlamento disuelto, ¿no? ¿Era obstruccionista o solamente era una percepción? ¿Qué tanto trabajó? ¿Qué tanta carga es la que dejan para el próximo Congreso? ¿Cómo le va, Arturo? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, en principio, hablábamos sobre la cantidad de producción legislativa del anterior Congreso, del disuelto, la cantidad de proyectos, ¿no?, que se presentan y cuántos de estos terminan siendo ley. Sí, en primer lugar, ese es uno de los mensajes de este texto. Nosotros pensamos que efectivamente la cantidad no indica calidad ni mucho menos, ¿no? Y que existe una suerte de sobreproducción legislativa, ¿no? Si uno compara, digamos, la producción en el caso peruano, que aproximadamente es como 1.500 proyectos de ley al año, con otros países de la región, en general el Congreso peruano produce demasiado, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en Argentina, ¿no?, se produce 160 proyectos de ley al año, ¿no? En Ecuador, un país más o menos similar, vecino, 320, ¿no? Entonces acá hay una inflación de iniciativas legislativas, ¿no?, que digamos, hace que el trabajo del Congreso sea, digamos, más difícil, digamos, que haya mucha más, digamos, carga legislativa. No además porque el trámite, ¿verdad?, que ustedes también lo señalan en el libro, para que se convierta en ley es bastante engorroso y no es inmediato. No es inmediato, ¿no? Los proyectos de ley tienen que venir, digamos, con el aval del vocero, pasar a 1 o 2 comisiones, obtener dictámenes, pasar al pleno, ser votado en el pleno. Hay una serie de pasos a seguir. Por ejemplo, ¿no?, en general un proyecto de ley para ser aprobado necesita aproximadamente un poco más de 9 meses. Si uno sacara un estimado, por ejemplo, de estas 4.850 proyectos de ley, si uno quisiera que efectivamente siguieran el trámite legislativo, ¿no?, y llegaran a ser discutidos en el Pleno y a aprobarse o no aprobarse, pero por lo menos a ser discutidos en el Pleno luego de 9 meses, pues nos tardaríamos miles de años para poder discutir estos proyectos de ley en serio. Y no todos pasan el filtro. Del 2016 al 2019, ustedes han centrado la lupa en la cantidad de proyectos. ¿Qué tanto ha trabajado el Congreso que fue disuelto? Son 4.849 proyectos presentados. Así es. De ese total, ¿cuántos finalmente se convirtieron en ley? Aproximadamente un poco más de 1.000. Digamos, tenemos una relación de como de 1 a 4, cada 4 proyectos que se presentan, 1 es aprobado en el Pleno. Muchos de ellos se quedan efectivamente en el trámite parlamentario, ¿no? Y, digamos, quedan ahí en un estado latente, digamos, en un estado de indefinición. Ahora, ustedes también han mencionado dentro de este rubro de proyectos presentados, ¿cuáles han sido las comisiones que más trabajaron? Exacto. ¿Pero es el trabajo por la cantidad de proyectos presentados? Claro, los proyectos son derivados a comisiones y las comisiones los reciben. El presidente de la comisión en alguna legislatura tiene la capacidad de ordenar la agenda y de darle prioridad a algunos proyectos, pero sin duda, digamos, si uno lo que esperaría es que los proyectos sean, todos los proyectos que llegan a una comisión, que por lo menos sean vistos y discutidos. Claro, acá tenemos, por ejemplo, en primer lugar, la comisión de descentralización. Sí. Allí se revisaron 652 proyectos, ¿correcto? ¿O es que allí llegaron esa cantidad de proyectos? No, ahí llegaron esa cantidad de proyectos, exactamente. Ese es 600 y pico, hay un grupo nomás que se discute y el resto queda ahí en un estado de indefinición sin obtener ningún dictamen ni favorable ni negativo. Y bueno, y son 3, ¿no? Por citar los 3 primeros puestos: descentralización, justicia, Constitución y reglamento. Es justamente, creo yo, en este marco de la reforma política, la reforma judicial, que efectivamente estas comisiones de Constitución y la Comisión de Justicia tomaron un protagonismo inusitado o un protagonismo mucho más grande que en congresos anteriores y por lo tanto han tenido una carga alta de trabajo. ¿Y cuáles son las 3 bancadas que más proyectos han presentado? Bueno, como los proyectos son, digamos, proporcionales al número, la bancada de Fuerza Popular, como tuvo una gran cantidad de
de congresistas, digamos, al inicio sobre todo, digamos, es la bancada que tiene mayor producción legislativa. Pero un mensaje claro que dejamos en el libro es que mayor producción no significa una mayor calidad, ni tampoco una menor producción significa una menor calidad, porque los congresistas no solamente tienen la función de legislar, sino también la función porque hemos visto unos proyectos realmente risibles, ¿no? Exactamente. Hubo de todo, por ahí había el Día de la Aceituna también. Y esos proyectos o las declaraciones de interés, que también muchos de estos 4.800 proyectos de ley está lleno de declaraciones de interés, que son, digamos, proyectos de ley declarativos que no tienen una consecuencia inmediata. Ahora, pero también ustedes han podido detectar, ¿no?, en este análisis, a aquellos parlamentarios con cero efectividad en gestión normativa. Sí. Hay que explicarle primero al televidente a qué se refieren ustedes o por qué los juntan en este rubro de gestión normativa. ¿A qué se refieren? Nos referimos efectivamente a esta prerrogativa que tienen los congresistas de plantear proyectos de ley, ¿no? Pero, como decía hace un momento, no solamente, digamos, su labor es legislar, sino también fiscalizar la labor de control político, ¿no? Y una cosa que sí quería enfatizar también era que nos parece, ¿no?, que mucha de esta sobreproducción legislativa viene de la mano con el hecho de la gran cantidad de invitados que hay en cada una de las bancadas, ¿no? Digamos, nosotros hemos hecho el cálculo de cuántos invitados y cuántos realmente pertenecientes al partido existen, y en el Congreso disuelto 65% del Congreso era, digamos, de invitados, ¿no? Eso versus un 35 que sí eran militantes. Exacto, ¿no? Eso tiene varias consecuencias, ¿no? Uno, que los congresistas se sientan que son, digamos, que no pertenecen realmente a un partido, a una bancada, y por lo tanto actúen como individualidades. El caso más representativo dentro de ese universo creo que es Patricia Donaire, y ustedes también así lo han mostrado. Exacto, ¿no? Digamos, estos casos de, digamos, saltos de una bancada a otra. En el caso de Patricia Donaire, efectivamente es una... Patricia Donaire, ustedes la tienen como que ha estado en 3 bancadas, ¿no? Sí. En solo 3 años. Sí, se ha mudado bastante. Y también otro efecto de esto es que este Congreso empezó originalmente con 6 bancadas y terminó con 12. Claro. ¿No? Entonces es una lección aprendida, ¿no? Y, digamos, y también nos dice un poco de qué esperar, lamentablemente, en este nuevo Congreso instalado. Ahora, Arturo, para no irnos sin mencionar, los congresistas que ustedes mencionan con cero efectividad en gestión normativa, ustedes, por ejemplo, mencionan a Julio Rosas, ¿no?, que inicialmente era de AP y luego se pasó a AR, César Campos, Humberto López, José Palma, Salvador Heresi, Jenny Vilcatoma, Katia Gilbonio. Así es. En el caso de ¿Qué significa con estos congresistas? ¿Quiere decir que presentaron proyectos que no llegaron a nada, o no presentaron nada, o presentaron poco? No, presentaron o muy poco, o los pocos que presentaron no avanzaron en el trámite parlamentario, no llegaron al pleno, no se discutieron, y por lo tanto ni se aprobaron ni se negaron, ¿no? Han quedado en un estado latente, ¿no? El caso de Katia Gilbonio es especial porque ella ingresó casi al finalizar el periodo parlamentario, digamos, tiene de alguna manera alguna excusa, pero en el caso de los otros parlamentarios, digamos, no han producido los proyectos de ley, digamos, que podrían redundar en beneficios para sus distritos electorales, claro, ¿no? Quizá, digamos, porque han estado dedicados a otras labores de fiscalización, eso también es posible. Ahora, 2 preguntas antes de irnos. Se ha hablado mucho acerca de que el Congreso disuelto era obstruccionista. Si nos regimos íntegramente en gestión parlamentaria con relación a aquellos proyectos que, por ejemplo, envía el Ejecutivo para que sean revisados por el Congreso de la República, ¿qué tan obstruccionista fue? Claro, justamente ese es también otro punto clave de esta publicación, ¿no? Nosotros hemos distinguido la obstrucción en la tarea de fiscalización, donde sí creemos que ha habido hechos dramáticos, censuras, interpelaciones, pero en la labor legislativa, ahí esto de la obstrucción sí habría que matizarlo, ¿no? En el sentido de que, digamos, si uno pensaría que hay una obstrucción completa, los proyectos de ley que vienen desde el Ejecutivo, pues no avanzarían, no se aprobarían, digamos, habría un completo, digamos, atoro de esta función. Ahora, pero sin embargo, sí, eso no es así, ¿no? Y, digamos, poco más del 34% de los proyectos de ley del Ejecutivo
fueron al Congreso y, digamos, del total de proyectos de ley, 34% fueron aprobados, ¿no? Y esto es más que incluso que cualquier otra bancada, ¿no? Esto nos habla efectivamente en el día a día, más allá, digamos, de los hechos dramáticos, ha habido una suerte de trabajo entre el Congreso y, digamos, los sectores del Ejecutivo. Con presión o no, pero lo cierto es que de 360 proyectos de ley promovidos por el Ejecutivo, ustedes lo mencionan así, 187 llegaron a ser publicados. El libro está bastante interesante porque también ustedes se han dado el trabajo de citar 3 casos puntuales. Exacto. Y de cómo han ido la votación en cuanto a paridad, en cuanto a alimentación saludable, ¿no? Este último punto que muchos intentaron ligar incluso con la revelación de los aportes de campaña, ¿no?, a determinados intereses que luego se vieron reflejados en las votaciones en el anterior Congreso. Está muy interesante, Arturo, recomiendo la lectura, no lo vamos a contar todo aquí, ¿verdad?, para que se den el tiempo de adquirir este libro. ¿Dónde lo pueden conseguir? No, ese libro es gratuito, está de descarga gratuita, pueden ingresar a la página web de la Fundación Naumann por la Libertad, a la cual agradecemos, digamos, también la confianza por haber apoyado, digamos, este proyecto Parlamento Abierto. Ajá. Y ahí pueden encontrar el libro y lo pueden descargar de forma gratuita. Muy bien, ¿dónde es? Repítalo por favor, Arturo. En la página web de la Fundación Naumann por la Libertad. Y ahí lo pueden descargar, está muy interesante realmente y felicitaciones por todo el trabajo que han realizado a usted y a todo el equipo de 50 más 1. Gracias. Gracias, Arturo Maldonado ha estado con nosotros, hacemos una breve pausa, regresamos con más.